pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando Arturo Frondizi llegó al gobierno de la Argentina, hablaba de petróleo. Incluso tenía un libro, Petróleo y Política, y Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela, otro que tenga el título al revés, Política y Petróleo. De cualquier forma, era la época en que se hablaba más de petróleo en la Argentina. Los derivados del petróleo también iban a producir en aquellos tiempos el crecimiento y la aparición de nuevos nucleamentos gremiales que iban a cobrar fuerza. Porque uno de los derivados, el plástico, comenzaba a tener en la Argentina un desarrollo muy intenso, donde se reemplazaba la loza por platos de plástico, la cerámica por el plástico, y el plástico pasó a reemplazar casi todo lo que se fabricaba tradicionalmente hasta el 50, el 60. En ese gremio, que no tenía mayor representatividad por aquellos tiempos y lo empezó a tener a partir de entonces, se empezaron a posicionar nuevos dirigentes gremiales. Uno de ellos lucía un retrato de Juan Manuel de Rosas, otro de Perón, y solía atender a quienes iban a conversar de política. Con el tiempo se fue transformando en un importante dirigente sindical y llegó a sentarse con el triunfo de Carlos Saúl Menem en el Ministerio de Trabajo. Estamos hablando del padre del actual ministro de Trabajo de Macri, de Jorge Triaca. Triaca, con Hueso Campo, Delfor Jiménez y otros dirigentes de aquella época, conformaban un sector que también en algún momento jugó con los llamados 15 y llegaron a ponerle hasta un ministro Alfonsín, y algunos lo acusaban, como el caso de Digón, que en este mismo programa dijo que Triaca se había doblegado frente a la dictadura, lo acusaban de que había salido bien parado después del golpe de Estado. Cuando Menem lo nombra ministro de Trabajo, hubo un gran descontento en los militantes y se produjo un hecho muy curioso. Carlos Menem movía multitudes en su campaña electoral, siempre era acompañado por mucha gente, pero el día que asumió la presidencia de la Nación ni siquiera llegaba a media plaza la gente que había concurrido a escuchar el discurso del presidente que recién asumía. Y esto estaba vinculado al gabinete que se había anunciado, donde había en economía un hombre de Bungibor y en trabajo el padre del actual ministro, que ya había sido denunciado en el programa que hacían Bernardo Nesta y Mariano Grondona, que apuntaban a cualquier dirigente gremial que sacara la cabeza. Bueno, lo habían denunciado mostrando una mansión cerca de la Panamericana, en San Isidro, que Triaca dijo que la había heredado de su suegra y que por todo se habían puesto bajo la sospecha de que era un enriquecido dirigente sindical. Su hijo se crió en un ambiente donde escuchó al padre hablar siempre de negociaciones, que el dirigente sindical tenía que negociar siempre, y por lo tanto su hijo le dijo al jefe de gabinete y al propio Macri: no se equivoquen con el movimiento obrero, porque ya se equivocaron Alfonsín con Mucci y se equivocó la Alianza cuando quisieron meter un paquete completo para modificar todo el sistema sindical. Hay que ir despacito y por partes. Lo escucharon y le dijeron: y bueno, ¿y cómo es esto? Si nosotros los irritamos, ellos van a tomar medidas de fuerza y nos van a complicar todo. ¿Por qué no nos dejan negociar para ver cómo se puede hacer esto? Y en esa inteligencia, la de Jorge Triaca, se hicieron algunos avances, como cuando hicieron renunciar a algunos funcionarios y colocar a hombres de Triaca en lugares de confianza para incluso manejo de caja. Y así, el hijo de aquel ministro del gremio de los plásticos empieza a tomar mucha más fuerza, porque desactualiza la posibilidad de un paro general al convocar a la CGT, tal cual se los habíamos anunciado, y ayer se reunía con el triunviro, lo acompañaba Andrés Rodríguez, que el secretario de UPCN, ustedes saben que es oficialista histórico, porque su patrón siempre es el Estado, por lo tanto, siempre está bien con el gobierno de turno porque se sienta a negociar. Y la otra entidad
que nuclea a los trabajadores del Estado, ATE, históricamente está en contra de todos los gobiernos. Entonces hay dos nucleamientos fuertes que tienen a los trabajadores del Estado, UPCN y ATE. Bueno, hasta Bandera Rodríguez y estuvo Eduardo Gutiérrez en representación de los metalúrgicos. Los 5 escucharon la exposición que hizo Triaca, donde garantizó que no venía ninguna reforma laboral, ninguna flexibilización laboral a la brasileña. Esto no quiere decir que no se quiera intentar por otros medios. Y Triaca, de tanto escuchar a su padre, que era un histórico negociador, sabe que con los dirigentes sindicales hay que negociar. Te doy esto, me das aquello, negociamos esto, ponemos lo otro. Lo primero que plantea ayer en la reunión, donde estaba el triunviro de la CGT, acompañado de los dos dirigentes que mencioné, Smith, Acuña y Dar, es que vamos a hacer un gran blanqueo con los trabajadores en negro, cosa que todo el gremialismo está de acuerdo, porque hay muchísima gente que trabaja en negro. De hecho, el ministro de Trabajo Tomado anterior era el que más trabajadores en negro tenía en el gobierno anterior, los tenía contratados dentro del Ministerio de Trabajo. Bueno, están todos de acuerdo en ese ítem, discuten, quizá algunos en Hacienda dicen hay que cobrarle lo que no aportaron los empresarios, otros dicen en la FIP hay que cobrarle al trabajador que no aportó, y los dirigentes sindicales dicen ¿por qué no empezamos de nuevo? Empezamos de cero y a partir de ahora se blanquea todo el mundo y que todo el mundo aporte. Bueno, en ese camino y en esa inteligencia estuvieron negociando ese primer rubro. Luego de conversar ese rubro, Triaca avanzó con sus ideas. ¿Y cuáles son las ideas que tiene el actual ministro de Trabajo, el hijo del anterior ministro de Trabajo de la época de Menem? Bueno, tiene que ver con establecer algunas partes que para él, con un pomposo nombre de Agencia Científica de Salud, quiere que se controle previamente a la autorización a las obras sociales para determinados planes de salud si está bien o está mal diagnosticado, si se puede o no se puede autorizar. En una palabra, es una especie de inspección científica médica que le quieren poner a las obras sociales a los efectos de que no paguen, como se ha pagado, medicamentos que recetan por allí de cualquier lugar o de alto costo, y que después las obras sociales cuando piden el reembolso tengan problemas. Pero hasta allí los dirigentes sindicales tampoco se oponen mucho, hacen algunos cuestionamientos de quiénes se sentarían a manejar esa agencia científica, como pomposamente la llama Triaca, y después hablaron de otro tema que tiene que ver muchísimo con el desastre que dejó Tomada, que hizo reconocer a un montón de gremios que ya tenían. Ustedes saben que la ley dice un gremio por industria, un gremio por empresa. Bueno, en el kirchnerismo se hicieron reconocimientos de gremios que ya tenían y se le dio personalidad a otros y armaron peleas y discusiones de encuadre, y además quedaron una enorme cantidad de gremios que han reconocido en todo el país dando vuelta. Entonces le propone Triaca a la conducción de la CGT y a los dirigentes sindicales allí presentes armar una veeduría. ¿Qué es una veeduría? Algo así como a este lo autorizamos, al otro no autorizamos, una veeduría para normalizar los sindicatos. Y ahí otra vez la CGT no lo dice, pero lo piensa, con gente de ellos controlando para que no aparezca una dualidad como en el gobierno anterior que provoque una serie de problemas. Esta es la primera parte. La otra parte es ir uno por uno con los gremios en la modificación del contrato de trabajo. Y uno de los contratos de trabajo que se modificó fue el de Esmata. Y ustedes saben que Piñanelli, un hombre que estuvo en todos los actos del kirchnerismo, secretario general de Esmata, se acercó a Macri después de ese acuerdo, como se había acercado Pereira, el petrolero, que era el segundo de Moyano, en el acuerdo también que hicieron del sector, donde las llamadas horas taxis que se pagaban a los trabajadores quedaron de lado para facilitar la inversión en vaca muerta, etcétera, etcétera. Mientras eso ocurría, en Esmata, donde Piñanelli, repito, un activo acompañante de Cristina durante la presidencia, se acerca a Macri en esta situación, ya venía con un enfrentamiento de hace mucho tiempo con Romero, el actual diputado nacional que está apoyando a Randazzo en estas elecciones, y que es el secretario de Junto. Y la pelea es porque Piñanelli, entre otras cosas, ¿no? Porque Piñanelli quiere dejar a su hijo como heredero
y Romero aspira a ser el secretario general del gremio de los mecánicos, y mientras tanto que se producía estas discusiones, ¿qué hace Piñanelli? Vuelve a decir que le da el apoyo a Cristina para las próximas elecciones después de conocido el resultado de las PASO. O sea, estuvo con Cristina de gobierno, le hizo un guiño a Macri, se abrazó con Macri, después aparece, flexibiliza su trabajo, el convenio colectivo de ESMATA para poder hacer negocios con las terminales automotrices. Después de esto, sale públicamente a decir el apoyo a Cristina, y había decretado él la intervención a la filial de Junín de ESMATA. ¿Por qué a la filial de Junín? Porque en Junín está un hombre de Romero, pero además es el revisor de cuentos del sindicato, y de la obra social. Y como revisor de cuentas de la obra social, no quiso firmar el último balance porque no le cerraban los números, y entonces, discusión va, discusión viene, se manda a intervenir la filial de Junín, que respondía políticamente a Romero, el adjunto de ESMATA. Bueno, producida esta discusión, Romero, que había estado alineado en diputados con el ex integrante del ANSES y con ese grupo de diputados, y que ahora, repito, está apoyando a Randazzo, se pone mal, y entonces habla con este miembro, que justamente es el intervenido, y le dice, bueno, ¿qué está pasando en Junín? Le cuenta el hombre, me llegó una intervención de la central, que decretó Piñanelli, y entonces a partir de ahí Héctor Plou, que es el juez de Junín, el juez federal con competencia federal, que recibe un pedido de amparo por parte de la regional de ESMATA, y a su vez una denuncia. ¿Y qué denuncia? El hombre que estaba siendo apuntado por la central de ESMATA denuncia a la obra social nacional de ESMATA con un faltante de 300 millones de pesos. O sea, lo denuncia directamente a Piñanelli. Y ayer se produjo un allanamiento en la sede de ESMATA como consecuencia de esta pelea entre Romero y Piñanelli, donde el juez de Junín Plou mandó hacer este allanamiento porque Fiori, que así se llama el hombre que se negó a firmar el balance y el que le había intervenido la seccional Junín, había contraatacado con esta denuncia que está apoyada por Romero y por el grupo que le responden al diputado. Se plantea esto, pero también se pone bajo alguna duda que Piñanelli, después de haberse acercado a Macri, haya vuelto a Cristina. Algunos dicen que hubo un telefonazo hacia el juez para decir que actuara lo más rápido posible para que Piñanelli se diera cuenta que esos malabarismos que hace no eran gratis. Bueno, ayer intervinieron la sede de la obra social de ESMATA, en el sindicato también, llevándose papeles. Están buscando el balance, esa es la verdad. Bueno, pero además de esto, hay otro problema que está vinculado con las cosas que Macri llamó la mafia sindical y no sé cuántas cosas, y que nunca obtuvo un título de Vidal. O sea, nunca se le escuchó a la gobernadora de Buenos Aires hablar de mafias sindicales. Pero sin embargo, en este momento, todo lo que quieren hacer de la obra pública, o sea, de las construcciones de la obra pública, en La Plata hay un escollo muy fuerte. Porque también hay alguien que no responde a la conducción central y que maneja la filial de La Plata. Y entonces, en el gremio de la construcción, se produce lo que mismo desmata, ¿no? Pueden arreglar de alguna forma con el secretario general del gremio, pero no pueden resolver el tema de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué no se puede resolver el tema de la provincia de Buenos Aires? Porque Juan Pablo Medina, el Pata Medina, no solamente ha tomado medidas constantes y permanentes que llegó a paralizar en un momento 614 obras en la provincia, pero concretamente en la ciudad de La Plata, lo que dicen los empresarios que van todos los días a quejarse a Vidal, que incrementa un 60% más el costo de la construcción en la capital de la provincia que en el resto de la provincia, etcétera, etcétera. Y entonces parece ser que Vidal dijo, bueno, busquemos la forma de que este hombre sea corrido. Y la forma que encontrarían sería también una intervención que se estaría
estableciendo después de las elecciones donde le van a caer a Medina para intervenir el sindicato, acuérdense la fecha en que lo estoy diciendo, de la construcción, que no responde tampoco a la conducción de Gerardo Martínez, porque está enfrentado, y ese es un paso que también está bajo un signo de interrogante, ¿no? Es decir, así como no se sabe si la denuncia del sector de Romero hizo que rápidamente actuara el juez de Junín, o el hecho de que Piñarelli volviera a decir que voten por Cristina, fue lo que le precipitó. Aquí, muchos amigos del presidente de empresas constructoras que están en la provincia de Buenos Aires se quejan, y Vidal, en silencio, está preparando esta determinación que veremos cómo la preparan, cómo lo hacen, pero que están imaginando una intervención al gremio de la construcción de la provincia de Buenos Aires, es decir, de La Plata, del Pata Medina, para después de las elecciones. Es decir, en el campo sindical todos los días aparecen estas cosas. No se olviden ustedes lo que pasó con Canillitas cuando salió a decir que había que apoyar a Cristina, al otro día le cayó la intervención, después le devolvieron el gremio, pero pasan estas cosas. Entonces, ayer, en esta charla que ocurrió entre los tres de la CGT, los dos testigos, el de la UON y el de Unión Personal de Civil de la Nación, que estaban allí en la conversación, Treca salió satisfecho, y entonces habrá que averiguar qué va a pasar en el día de hoy. Y en el día de hoy probablemente van a anunciar que el Confederal se pase para octubre. Y en octubre el Confederal no va a tomar ninguna medida de fuerza porque está próximo a las elecciones. Entonces, este es el panorama que hoy tenemos en este toma y daca, donde el hijo escuchó muchas veces a su padre hablar, negociando los dirigentes sindicales podemos entendernos con los distintos gobiernos. Lo que no podemos hacer es que nos quieran pasar por arriba y tocar el modelo. Y le dijo el Treca Junior, el Treca de Macri, al presidente y al jefe de gabinete: no cometan los errores de los radicales que lo repitieron dos veces, con la Alianza cuando intentaron, y antes con Mucci, aquel socialista que por poco voto, por 1 o 2 votos, no tiró el modelo peronista abajo. Es decir, lo quieren disfrazar a lo que se viene, que nosotros llamamos flexibilización para que todos entiendan, pero que pintorescamente lo van a llamar reformas de convenios colectivos de trabajo.